Con la presentación en Hinojosa del Duque de mis dos nuevos libros, Trincheras de la República, de 2013, y La Victoria Sangrienta, de 2014, y con el decorado detrás de la exposición de fotografías inéditas de la guerra en Los Pedroches del interbrigadista italiano Aldo Morandi, lo primero que he de señalar es que no existe en España un mínimo común denominador aceptado con relación al origen, desarrollo y consecuencias de la guerra civil, ni el más mínimo consenso sobre el tema, ni siquiera en 3 o 4 palabras para que exista un diálogo sin acritud entre los españoles, ni siquiera sobre la palabra golpe militar, ni sobre el carácter democrático de la República, ni sobre la palabra fascismo, ni sobre la responsabilidad de los que se rebelaron contra la legalidad, ni sobre la palabra perdón. Nada de nada en cuanto a un mínimo consenso nacional. Es más, los herederos de los vencedores no han aceptado jamás ninguno de los puntos de vista que se puedan presentar desde la visión democrática de la historia. Y han respondido con la represión de la historia, la negación y con el llamado revisionismo. No han condenado nunca el franquismo, sino peor aún, lo justifican. Cuando desde la base social ha surgido a finales de siglo un amplio movimiento ciudadano en pro de la memoria histórica, se ha chocado con la intolerancia de las derechas, política, académica, mediática, y con la indiferencia de la mayoría de la población. Es la consecuencia del pacto de silencio de la transición. En realidad, desde la democracia se ha respetado tanto al franquismo que ahora nos come por los 4 costados. Se ha aguantado lo inaguantable y se ha tolerado lo intolerable. Y para demostrar con lo concreto, nada mejor que traer a colación un librito folleto, en realidad un libelo antidemócrata que se ha presentado aquí en Hinojosa hace un mes, una obrita crepuscular de un tal Eusebio, desconocido en el campo de la historia, pero gran agitador ahora del revisionismo aldeano en Los Pedroches. Cuando varios comités de trabajo de la ONU han visitado España en los últimos meses, en busca de información sobre las desapariciones forzadas del franquismo, o bien en pro de la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y cuando se reclama la aplicación de los mecanismos de la justicia universal contra los crímenes del franquismo, he aquí que nos tenemos que desayunar con publicaciones anacrónicas, además de reaccionarias, sin ninguna aportación a la historiografía científica, como es el caso de este librito aparecido en Hinojosa. A estas alturas resulta insostenible que se pueda utilizar en letra impresa un torbellino de términos desfasados como rojos, marxistas, el ejército rojo, los promotores de la dictadura del proletariado. Esta terminología ni es historiográfica, ni científica, ni propia de un escrito del siglo XXI. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en este librito extemporáneo? Que se ha pegado un atracón de autores revisionistas como Pío Moa o César Vidal, que no son historiadores, sino polígrafos de extrañas ocurrencias, y como consecuencia en este librito de Hinojosa nos encontramos con una vomitona de pensamiento reaccionario que no tiene nada que ver con la historia. Venir a estas alturas con el estandarte de Pío Moa es un total anacronismo, una antiguaya. El fenómeno Pío Moa es hoy ya agua pasada y nadie en el mundo de la historia lo tiene ya en serio, sino que simplemente fue utilizado para decir en público aquello que las derechas no se atrevían a decir.
En el caso del librito que nos ocupa hay que recordar primeramente que un libro de historia, aunque sea breve como es el caso, no ha de emprenderse si no se tiene una investigación que ofrecer o un tema historiográficamente aprovechable. No es aceptable hacer consistir un librito, como es el caso, en un simple desahogo ideológico según el viejo pensamiento del viejo régimen, bajo el espejismo todavía del mito de la cruzada y todos los fantasmas reaccionarios del pasado, al margen de los valores de la democracia actual. También es una impertinencia pretender vender como historia lo que no es otra cosa que un pliego de los agravios sufridos por la propia familia en 1936. Esto se llama vendetta o puro rencor personal, pero no historia. En el librito del señor Eusebio, ya el título Revolución y Violencia 1936-1939 incurre en grave error e inexactitud. La represión republicana no abarcó los 3 años de guerra, sino que se circunscribió a poco más del primer trimestre, hasta que el gobierno legal pudo controlar la situación, la cual se puede considerar controlada antes de acabar 1936. Y además, esta represión no se dio en todas partes, sino en determinados lugares. En cambio, el terror franquista se dio al comienzo de la guerra, se dio durante todo el desarrollo de la misma, se dio al acabar la guerra y se dio muchos años después hasta los albores de 1950. Nada menos que 15 años de represión sangrienta. Es decir, la franquista fue una represión incomparable en intensidad, en extensión geográfica, en duración temporal y en multiplicidad de formas represivas. Es un contrasentido empezar diciendo que el historiador no debe juzgar, cuando este autor se pasa todo el libro juzgando. Incurre este libelo en el error general del pensamiento reaccionario que niega a la guerra civil su derecho a figurar en la historia, porque según él no es más que resucitar los odios que llevaron al enfrentamiento. En ese caso, ¿por qué escribe él si el tema es lejano y resucita odios? A estas alturas tampoco es admisible una nueva sesión de palos a la ley de memoria histórica, negando el pan y la sal a la memoria de los vencidos con las típicas sinrazones que versiona así el señor Eusebio, que es un rebrote de revanchismo, que esta ley demuestra lo malo que es el ser humano, los vencidos, claro, que esta ley demuestra que en los vencidos anidó el deseo de venganza. Está claro, en el conservadurismo español todo lo que no sea silencio es venganza. En estos tópicos y falacias lo que subyace es un caso clínico de contumacia e inhumanidad. Los descendientes de los vencidos no tienen derecho a nada. En cambio, los vencedores sí tienen derecho a medio siglo de homenajes a sus víctimas, a las cruces de los caídos por todas partes, a todo tipo de homenajes y reconocimientos. Unos, los golpistas, todo. Otros, los demócratas, nada. Este es el reparto de la memoria que han diseñado las derechas españolas. El odio reaccionario contra la ley de memoria histórica demuestra, entre otras cuestiones, que la reconciliación en España es pura retórica. Basta que desde los vencidos o demócratas se pretenda plantear un tema sobre la guerra civil para que les caiga encima un chaparrón o un delirium tremens. Por ejemplo, en las actuales tertulias televisivas, el tema de la guerra civil es un tabú, y si se menciona, las derechas pueden hacer hundir el plató. He aquí un problema no resuelto y enquistado en España.
Prueba del puro retoricismo de la palabra reconciliación es lo siguiente. Nunca las derechas han hecho profesión pública de petición de reconciliación. Quien únicamente hizo petición pública de reconciliación fue el PC en 1956 con aquella llamada política de reconciliación nacional. Resulta increíble el concepto de libertad democrática que aparece en este librito de Hinojosa, que dice lo siguiente: en los últimos 37 años la izquierda usó la libertad para conspirar y volver a la situación de la preguerra. Esto es una bufonada. Primero, para él los demócratas son la izquierda. Segundo, para él el ejercicio democrático de la libertad no es más que la práctica de la subversión. Este pensamiento reaccionario explica, por ejemplo, la actual ley llamada de seguridad ciudadana, en la que el derecho de manifestación, huelga, etc. no existe. Una afirmación sorprendente es que el Valle de los Caídos es un monumento a los dos bandos. Es mentira. Lo diga Juan de Ávalos o el Sursum Corda. Se metieron allí restos de republicanos y fue a escondidas y en contra del permiso de los familiares. Y no se puede sostener bajo ningún concepto que el gran mausoleo franquista, con el dictador allí metido, sea también para los republicanos, allí todos revueltos, las víctimas y el verdugo, bajo símbolos franquistas. Es absurdo a estas alturas hablar del deseo de desquite de la izquierda. La izquierda no se desquita. La izquierda se ha limitado a ser razonable, quizá demasiado, en pro del sistema hoy vigente. Los demócratas no se desquitan, sino que dan ejemplo de responsabilidad y de aguante. ¿Cómo fue soportar el gran ruido de sables en la transición o los atentados de la ultraderecha, como entre varios centenares de ejemplos entre los que yo fui testigo, como el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en 1977, a cuyo entierro asistí? Y aparece otra vez la falacia de la tergiversación de la guerra civil. Unas veces dice por las izquierdas, otras dice por la historiografía marxista. Se ve que hay en este autor una obsesión traumática. ¿Dónde están los historiadores marxistas? Yo no conozco a ninguno. Tal vez hay un atracón de ver películas de indios. Hoy el mundo académico es predominantemente de derechas. Los historiadores marxistas se buscan con un candil y no se encuentran. Lo único que en España ha tergiversado la visión de la guerra civil ha sido la historiografía franquista. Esos son los grandes falsificadores de la historia, los albaceas de Franco. Más aún, la historiografía franquista todavía no ha sido desmontada. Como estamos en un auge comarcal del revisionismo, tenemos que decir que este revisionismo deriva a menudo en la chirigota. Este librito del señor Eusebio, como ocurre en Pío Moa, llega a convertir la demagogia en chiste. He aquí algún ejemplo. Dice que había tanta hambre en Madrid que los aviones de Franco dejaron caer una lluvia de panes sobre la ciudad que fue reconocida como un maná milagroso y redentor. Un buen chiste para la colección de Gila. Otro chiste dice: el golpe militar de 1932, la Sanjurjada, no la siguió nadie en la derecha. ¿De dónde copia estas cosas el señor Eusebio? De Pío Moa, supongo. Como este autor parece no comprobar nada, se equivoca hasta en el nombre del barco de Valencia, donde fueron recluidos presos de derechas de los Pedroches. Lo nombra como Arizmendi,
otras veces Anduzmendi, y el nombre correcto es Azurmendi. Eso de que a los presos los arrojaron en alta mar es una radical mentira. Otro de sus chistes ocurre cuando afirma que el fascismo no tiene casi nada en común con la derecha. Yo creo que Cantinflas no hubiera llegado a tanto. Bien, llegamos al primer dogma del revisionismo, que es el negacionismo del golpe militar. Una falacia general de las derechas respecto a la guerra es que hablan de revolución y no de golpe militar. Así, en este libro de Hinojosa se puede leer que el aspecto más original o importante o decisivo de la España bélica fue la revolución de 1936. Pues no. El aspecto más original y decisivo fue el golpe militar de Franco y de sus cómplices. Ese fue el origen de la tragedia. Decir otra cosa es mentira. El golpe militar fue lo que desató el derramamiento de sangre y luego vino todo lo demás. La gran responsabilidad incumbe al tripartito del golpe: el cuartel, el casino y la sacristía, es decir, la clase ociosa, porque la gente obrera se hallaba en la recolección y en la era, y al tener noticia del golpe militar fue cuando dejaron sus tajos y se lanzaron a la resistencia, a veces también con hechos sangrientos. Esta es la pura verdad: primero el golpe, prender la mecha, y luego el incendio general. Hay que tener muy claro qué fue lo primero y qué fue lo segundo. Decir otras cosas es mentir. Este negacionismo de las derechas en general y del librito de Hinojosa en particular llega a redactar líneas de puro cinismo histórico, como es referirse al supuesto, entre comillas, golpe militar contra una supuesta república democrática, entre comillas, por unos militares supuestamente conspiradores, todo lo cual este autor califica como una milonga histórica. Lo del golpe militar, una milonga histórica. Esto yo no lo he leído en ningún sitio, esto es fuerte. El problema es que todas las derechas piensan así, niegan la realidad del golpe militar, les gusta más glorioso movimiento nacional. Y no lo han condenado nunca, y al negacionismo hay que añadir que los actores golpistas nunca han formulado petición pública de perdón. Afirma el autor en este librito que dice estas cosas por amor a la verdad y en pro del esclarecimiento, cuando lo que salta al primer plano es ni más ni menos que un desahogo ideológico, un odio visceral a la izquierda y a los vencidos, un ajuste de cuentas personal en desagravio por los familiares víctimas en 1936 y una diatriba contra los historiadores que han escrito desde la democracia. En otro lugar, después de calificar a los republicanos como canalla abyecta de revolucionarios, no tiene empacho en afirmar que su intención es presentar objetivamente los hechos, lo cual no ocurre ni por aproximación. Es decir, que de amor a la verdad, nada de nada. Abundando un poco más en la pendiente negacionista, anotamos estas líneas increíbles, que el supuesto golpe de Estado de Franco, calificado así por la izquierda, no fue en absoluto el intento de suprimir un régimen democrático. Entonces, ¿qué fue lo que suprimió el golpe militar de Franco? Bueno, esto es ya onírico. Hay errores de grueso calibre que no se pueden tolerar en el siglo XXI. Una desinformación absoluta es sostener que Franco aceptó a última hora rebelarse una vez conocido el asesinato de Calvo Sotelo, que ya sabéis fue el 13 de julio de 1936. Esto es una desinformación.
Franco estaba en el ajo de la sublevación desde mucho antes. Ya el 6 de julio se puso en marcha la operación de contratar el Dragón Rapide, aquella célebre avioneta, en Londres, de la mano de Luis Bolín, corresponsal del ABC en Londres, con dinero del duque de Alba y de Juan Marc. El 11 de julio emprendió vuelo la avioneta vía Croydón, Casablanca, Las Palmas, que llevaría a Franco a Tetuán tras numerosos enredos. Todo antes del asesinato de Calvo Sotelo, por tanto la desinformación histórica es aquí mayúscula. Luego es mentira que Azaña se negó a mantener el orden en el país. Este mito del desorden en la Segunda República es una falacia repetida por las derechas de entonces y de hoy. Es lo mismo que decía Tejero cuando hizo la intentona del 23 de febrero, afirmó que lo hacía por el desorden existente. Todos los golpes se han hecho porque algunas mentes en desvarío consideran que hay desorden. Siempre para los golpistas hay un supuesto desorden. Y el colmo de los colmos es llamar a Azaña un republicano engreído y golpista. Azaña golpista. Esto, suponemos, lo copiará de Pío Moa. La desinformación del señor Eusebio queda en evidencia, por ejemplo, cuando afirma que el analfabetismo en la España de los años 30 era del 98%. Ese porcentaje no se daba ni en la época de Viriato. Consultado el atlas de la evolución del analfabetismo en España 1887-1981, la media de analfabetismo en España en los años 30 era el 32%, 24% en hombres, 40% en mujeres. Así que, como afirma el señor Eusebio, se encuentra en la más absoluta falta de rigor.